a la población penitenciaria. Señor Estrado, tenemos estrategias penitenciarias claras, tenemos estrategias en materia de seguridad claras. Ayer murió una niña, su madre está en el hospital, también víctima de este incidente, porque sicarios fueron por un hombre, pero resulta que allí estaba una niña y estaba su madre acompañando a ese hombre. Pero el argumento que se nos plantea es que se están matando entre ellos y que todo esto es producto del crimen organizado. Mire, don Álvaro, empecemos por el tema de las cárceles. Yo quiero ser responsable y no afirmar que hay corrupción, porque yo no tengo las pruebas. Pero evidentemente, cuando sabemos lo que se encontró en la cárcel de los fugados, lo que se encontró en la cárcel de Colón, lo que se encontró en la cárcel de Chiriquí, no hay otra manera de entenderlo que aceptar, por muy doloroso que sea, que la corrupción en el sistema penitenciario y en la policía es algo tremendo, tremendo. Pero no debe eso llamarnos la atención cuando sabemos que en la Asamblea, por ejemplo, desaparecen 130 millones de dólares, que no se sabe cómo se aprobaron, a dónde fueron, cuándo se aprobaron, etcétera. Es decir, y luego los costos de construcción, licitaciones a las que se permite que empresas condenadas por corrupción participen en igualdad de condiciones que las que nunca han sido condenadas. Tenemos que concluir que uno de los grandísimos problemas que tenemos, uno de los grandes anclas sociales y económicos que tenemos, es la corrupción. Y que eso solo la autoridad legítima puede detenerlo, puede detenerla, y combatirla con eficacia. Porque si nuestras fuerzas de seguridad son corruptas, ¿qué podemos esperar? Y ya que se nos explique cómo se han encontrado la cantidad de armas que se han encontrado dentro de la cárcel, cómo entran esas armas. Es lícito pensar que autoridades policiales están vinculadas a ese tráfico de armas dentro de las cárceles. Yo no estoy afirmando que sea así, lo que digo es que es lícito pensarlo y que si no es así, se nos deben dar las debidas explicaciones acompañadas de las destituciones correspondientes que han permitido que esa situación se produzca. Y eso no ocurre. Seguimos en el misterioso silencio. Y créame, don Álvaro, que estamos caminando, y yo soy de los que lo he venido advirtiendo con mucha preocupación, no con alegría, ni mucho menos, de que estamos caminando hacia una situación de irrupciones sociales preocupantes para todos, y que el deterioro de la sociedad panameña, tal como usted ha señalado con el caso de la familia, porque era una familia la que fue baleada por sicarios dentro de su automóvil y así fue que mataron a este señor, sea quien sea, tenga el currículum delictivo que tuviese, si es que lo tenía, y a esta niña de 10 años y su madre está en una situación gravísima. Estas cosas no pueden continuar, hay que tomar medidas, y esas medidas pasan por lo político, pasan por las libertades y derechos democráticos. A la gente hay que consultarla, tenemos que operar de común acuerdo, porque se supone que esto es una democracia. Pero si no operamos así, las cosas discurren por caminos no debidos y la resistencia se hace violencia. Yo creo de verdad que debe haber un alto, que nuestras autoridades deben reflexionar y hacer un giro
es normal, eso no es nada inadecuado, y hacer un giro, empezar por consultar realmente a la sociedad civil sobre problemas que son muy complejos y que nos afectan a todos, como el problema carcelario, por ejemplo, ¿verdad? Como el problema educativo. ¿Cómo es posible que a estas alturas se sepa que 400 diplomas son falsificados en el sistema educativo? ¿Cuándo empezó eso? ¿Con quién empezó? Yo, ¿Cuántos hay? yo pregunto algo sobre eso, mi distinguido señor Stout. Cuando tú presentas un diploma para acceder a un ascenso en un concurso, eso no debe ser revisado por la entidad que está realizando el concurso, porque aquí esto de diploma falso también lo hemos visto con médicos en el Ministerio de Salud en el pasado. ¿O es que yo puedo llevar el diploma, aquí está y se acabó y nadie revisa nada? Don Álvaro, eso es tan sencillo como simplemente comunicar con la entidad educativa que lo emitió y preguntar si esa persona efectivamente está graduada ahí. Mire si es sencillo. Sí. Eso no tiene ninguna complejidad. Entonces aquí hay responsabilidad compartida. El Claro que que la entregó hay. el diploma falso y el que recibió el diploma falso y no lo revisó. Hay una comisión evaluadora en cada institución para hacer esto. Exactamente, Bill Baker. Así es. Y ahora parece que la culpa de todo la tiene el docente, no la comisión o la institución que recibió el diploma. Evidentemente, la institución que recibió el diploma es la principal responsable. Como la principal responsable de que se cometan delitos son las fuerzas del orden. Por algo se les conoce como fuerzas del orden y no del desorden, ¿verdad? Yo le quiero decir de verdad, por donde miremos la sociedad panameña, y que se entienda, esto no es hablar mal del gobierno. El gobierno tiene responsabilidad de esto. Estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de Panamá, estamos hablando de todos los panameños. Hay que hacer un cambio de rumbo. Efectivamente, solo lo puede hacer el gobierno, evidentemente. Y quiero decirle, don Álvaro, hay preocupaciones que van incluso más allá. El 2 de junio, si no me falla la memoria, el expresidente Ricardo Martinelli hizo un escrito que se hizo público en que hacía una crítica feroz de toda la situación del país. Acusaba al Consejo de Ministros de ineptos y al presidente de incapaz. Y decía en ese escrito que así ya no se podía continuar porque íbamos hacia un abismo. Yo de verdad me quedé reflexionando qué es lo que quiere decir o qué hay detrás de esta declaración del presidente Martinelli, ¿verdad? Y lo vinculo a esto con la lucha que hay en la Asamblea por la presidencia, y pocos días antes o después de esa declaración del presidente, Arturo Vallarino, que es asesor en la Asamblea, tiene un hijo diputado de RM, su hermana es gobernadora de Colón, sacó también otro pequeño escrito en X, dándole con todo al proyecto minero, pero con todo, y acusando a un miembro del Partido Panameñista, cuyo nombre no dio, de que en su momento, cuando la mina operaba, tenía autorización para traer 1,000 filipinos a trabajar en la mina sin ningún derecho laboral. Yo digo, pero Arturo Vallarino pertenece a RM, su familia, hasta diputado tiene en RM. ¿Cómo hace esta declaración? ¿Qué significa esto? A mí me da la impresión, don Álvaro, que aquí está por pasar algo importante, políticamente hablando, ¿verdad? Y creo que es conveniente descifrarlo cuanto antes, porque
está muy vinculado lo que vaya a pasar con el desenlace en la Asamblea. Si como está el país le agregamos la crisis política, estrictamente política, que yo estoy imaginando, que va a ser una especie de adelanto de las elecciones generales, de la campaña de elecciones generales, es decir, que va a haber una confrontación abierta y generalizada. Días después de esta declaración del expresidente Martinelli hubo una manifestación abajo en la entrada de la Corte Suprema de unas, a mí me cuesta calcular si eran 100, 150, 300, pidiendo la libertad de Martinelli. Como si estuviera preso y no fugado y asilado. ¿Usted cree que ya se acabó el amor entre Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli? A mí me da la impresión que sí. Yo creo que sí. Y eso va a tener consecuencias para todo el país. No solo para el presidente Mulino, para todo el país. ¿Verdad? Porque vamos a entrar además en una desestabilización que agrava todos los problemas de los que hemos estado hablando. O sea que estamos en una coyuntura panameña muy preocupante, don Álvaro, muy preocupante. El problema no es el tema de las cárceles, no, es todo. El país está sumido en una crisis. Mire, don Álvaro, esto de decirnos que casi el 50% de la población panameña adulta es informal. Lo que nos están diciendo es que el 50% de la población adulta capaz de laborar, la fuerza laboral del país, no tiene seguro social, por lo tanto no tiene medicinas ni atención médica, no va a tener jubilación, por lo tanto va a 120 a los 70. Esto es un desastre total. ¿De dónde se alimenta el delito? De esa situación. De esa situación. Los sicarios, ¿dónde se alimentan? De esa situación. Usted le dice a una persona, a un joven que no tiene futuro, ni ve cuál puede ser su futuro porque no hay futuro, que le va a dar $1,000 y le da una pistola para que haga una barbaridad, y va y la hace. ¿A qué le va a temer? ¿Qué es peor que vivir como vive? ¿Este gobierno escucha a la gente, señor Staub? No, señor Álvaro, y yo le digo que créame que con la mejor buena fe, me crea o no el señor presidente, le pido que escuche, porque es por el bien del país y el suyo propio. Y el suyo propio. Yo no le deseo a él ningún mal, porque es que desearle al presidente algo malo es deseárselo al país. El que está al frente del barco es él. Pero si no escucha, señor Staub, y todas las opiniones, todos los comentarios los toma como ataque, como un ataque, no sé. Efectivamente, ¿no? Y ahora tenemos este tema gravísimo de la mina, ¿verdad? Que se esté a favor o en contra de que haya el proyecto minero, es que tiene que consultársele al país. Esto no puede imponerse. Debe haber un debate de altura. Tiene que haber un debate, tienen que abrirse los medios a las distintas opciones en igualdad de condiciones, don Álvaro, porque si se cierra el diálogo, ya sabemos lo que va a pasar. ¿Y eso a quién beneficia? A los empresarios los beneficia en absoluto. Dejan de facturar. A los trabajadores los beneficia en absoluto. Pierden empleo, aumenta el desempleo. Por lo tanto, lo conveniente es el diálogo. Lo conveniente es el diálogo. ¿Quién ganó o perdió con las luchas en relación a la reforma de la Caja de Seguro Social? Perdió el país. Sí. Perdió el país. No perdieron los obreros, nada más. No, eso no es cierto. Perdió el país. Todos perdimos. Oiga. Se requiere diálogo, respeto, es decir, se requiere democracia. Oiga,
Coiba no va a ser más cárcel, dijo José Raúl Mulino en el 2010. Hoy vuelve a ser una cárcel. Y el argumento es que será temporal. Pero en temas de gobierno, todos sabemos que lo menos temporal es lo temporal. Lo temporal. Y mire, don Álvaro, además, Coiba como sistema penal no resuelve nada. Si el crimen, el delito en Panamá respondiera a 29 personas, sí, sería un acto de magia. Eso no es cierto. Llevarse 29 dirigentes criminales a Coiba no resuelve absolutamente nada. Y lo vamos a ver día tras día. Casualmente, señor Stott, me permite un segundo porque tengo aquí en línea, en exclusiva, a un grupo de abogados que en este momento se dirigen al penal de Coiba para dirigirse a la nación. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días. Tomás Herrera es mi nombre. Señor Herrera, ¿cuál es la información en este momento? Sí, en efecto, me encuentro con un grupo de colegas, el licenciado Alfredo González, la licenciada Narda González. Vamos en camino al centro, a la isla penal, ahora nuevamente isla penal de Coiba, justamente a fin de buscar pues esta inmediación con nuestros representados, toda vez que nosotros nos encontramos en pleno desarrollo de juicio oral y el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad, aún teniendo conocimiento de que nos encontramos en pleno desarrollo de un juicio de dos de estas personas que fueron trasladadas a Coiba, los trasladaron sin siquiera poner al tribunal en conocimiento. No tienen conexión y prácticamente no le han dado ni siquiera la información al tribunal de juicio oral de la ubicación cierta de nuestros clientes, de la conexión de ellos real al juicio oral, y eso justamente esta es la tercera ocasión en la que se ha visto una intromisión en el juicio por parte del Ministerio de Seguridad, quienes lo han trasladado ya prácticamente en 3 ocasiones, desde el centro carcelario La Joyita, uno de ellos, y de la Mega Joya hacia Ancón en La Chirola. Posteriormente los trasladaron nuevamente hacia Isla Punta Coco y ahora por tercera ocasión hacia Isla Coiba, prácticamente en desconocimiento del Tribunal de Juicio, que es a quienes ellos se encuentran a órdenes en este momento. El argumento de las autoridades del traslado de estos 29 panameños o 29 personas a la isla penal de Coiba es para evitar que sigan dirigiendo organizaciones criminales, dando instrucciones desde la cárcel, en fin. ¿Por qué hay pruebas de eso? Según las autoridades tienen pruebas de eso. ¿Cómo logran estas personas dirigir desde un penal estas organizaciones y hacer o pedir que se sigan cometiendo delitos y crímenes? Mira, llama mucho la atención porque hay una serie de resoluciones justificando estos traslados y en ninguna de ellas se establece, salvo en un supuesto informe que proviene de la misma Dirección de Seguridad Penitenciaria en su momento del comisionado Luis García, que fue destituido. Y este comisionado fue destituido, además del tema de la evasión y de los 4 muertos que hubo en esa evasión, por una serie de faltas a lo interno en su administración. Y me es importante y debo decir esto: esos informes carecen totalmente de información cierta, no existen pruebas. Inclusive la norma penitenciaria establece que cuando una persona es acusada de este tipo de situaciones tiene derecho a conocer de qué se lo acusa, inclusive de defenderse, y no se le ha dado oportunidad ni siquiera de realizar un descargo a ninguna de estas personas. Es más, los traslados deben ser realizados de conformidad con una junta técnica penitenciaria, y a ninguno de ellos se le ha realizado ningún tipo de junta técnica, ni disciplinaria, ni de seguridad, que estableciera qué tipo de situaciones supuestamente realizaron y de las cuales ellos pudieran al menos hacer algún tipo de descargos. Simplemente se hizo un informe y la
el papel aguanta todo. Cualquiera puede decir cualquier cosa en este país sin verificarse, y con esos elementos se hacen este tipo de situaciones. Date cuenta, Álvaro, que hoy día siguen los homicidios en las cárceles y estas personas están incomunicadas desde hace bastante tiempo ya. Entonces, ¿cómo es posible que se diga que es por situaciones que le atañen a estas personas cuando las personas ya han sido absoluta y extremadamente incomunicadas? Pero los homicidios siguen en la calle. Ellos tienen conocimiento de dónde proceden esas situaciones, pero lo que llama la atención es que se han ido en contra de todos los centros carcelarios, menos de quien en realidad tiene responsabilidad de esta situación. Licenciado Herrera, una consulta. ¿Realizar traslados sin los correspondientes avisos generan algún tipo de vicio en los procesos que se le siguen a estos privados de libertad? ¿Me podría comunicar si habrían consecuencias al respecto? Sí, definitivamente hay violación a principalmente a los derechos fundamentales de cada uno de estos. Definitivamente que hay vulneración y pueden justamente afectar el desarrollo de los procesos, y en este caso de personas que no se encuentran ni siquiera condenadas, en los cuales se presume su inocencia. Y esto debería saberlo el señor presidente, que es abogado, y ya vemos qué tipo de abogado es, que parece ignorar este tipo de circunstancias. Entonces, cuando por este tipo de violaciones los abogados presentamos recursos que salen a favor, entonces se quejan de que es que los jueces y magistrados no hacen su trabajo, cuando son ellos, el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional, que cometiendo este tipo de arbitrariedades permiten justamente estas violaciones al debido proceso. Entonces, este tipo de situaciones arbitrarias sí inciden y afectan los procesos, inciden y afectan el buen desarrollo de los procesos. En ese sentido, es importante que se garanticen los derechos fundamentales en un rol, que cada quien cumpla su rol. El Ministerio Fiscal que traiga sus elementos, la defensa va a hacer su ejercicio de defensa para que en efecto los jueces puedan tomar una decisión en derecho. Pero con este tipo de intromisiones, sí, efectivamente hay situaciones que van a afectar los procesos y que nosotros como abogados vamos a recurrir, vamos a presentar no solo los recursos, sino también las denuncias, las querellas que debamos presentar. ¿Ustedes en qué se trasladan en este momento hacia Coiba? Estamos vía vehicular hacia el sector de Santa Catalina y posteriormente intentaremos llegar vía marítima. Allí se construyeron instalaciones, según tengo información, desde hace semanas venían trabajando en el área. Es correcto, inclusive la resolución de traslado tiene fecha de mayo de este año y los traslados se hicieron prácticamente el día sábado de esta semana que pasó. O sea, se estaba trabajando en Coiba para esto y no se le informó al Ministerio de Ambiente, porque la información que tenemos es que Ambiente se entera por los medios. A nadie se le informó, todo esto se estaba haciendo en secreto y es muy triste y lamentable que este tipo de situaciones se estén dando en esta etapa se supone que estamos en un Estado de Derecho y prácticamente tenemos un ministro que se ha quedado arraigado a las fuerzas de defensa. Bueno. No hemos tenido inmediación, hemos hecho solicitudes desde que estaban en Punta Coco, 6 solicitudes ya, todas han sido prácticamente negadas. Muchos de ellos tienen situaciones médicas, no se les permite su ingreso a sus medicamentos, y hay una situación bien particular, Álvaro, de la que nadie habla. En los centros carcelarios del país se han hecho estas requisas, se les ha botado todo a todos los privados, pero nadie habla de los paquitos y del negociado que hay dentro de las cárceles. Cada paquito genera de 10,000 a 15,000 dólares semanales, diarios, cada paquito, y hoy día le están vendiendo hasta los kits de aseo que ellos mismos le botaron, los suéteres, la ropa, los alimentos que los familiares le llevaron que se los botaron, ahora se los quieren vender a través del paquito. Todo esto es un negociado, no solo es el tema de las sumas millonarias que bien has mencionado en cuanto a la construcción de cárceles, también los paquitos que pertenecen a empresas privadas justamente generan
de 10.000 a 15.000 dólares diarios, y en cada centro carcelario hay uno de ellos. Date cuenta de lo que está sucediendo. Todo esto es un negociado y han causado todo este caos justamente para sumar prácticamente, como se diría en buen panameño, para rebuscarse vulgarmente. Es una realidad lo que está pasando en el país. Inclusive han ofrecido en algunos centros hasta la venta de abanicos y televisores por parte del Paquito. Bueno, muchas gracias al abogado Tomás Herrera por darnos esta información. Se dirigen hacia Coiba en este momento a visitar a estos 29 detenidos. Don José Eugenio Stout, ¿qué le parece lo que se está planteando en este momento? ¿Resuelve esto el problema carcelario en Panamá, el problema de inseguridad que hay en Panamá, el hecho de que se denuncie de que desde las cárceles se cometen delitos? ¿Son los reos, los detenidos, los responsables de la cantidad de armas, de televisores, de droga, de teléfonos celulares, de chip que se encontraron en las requisas recientemente? Y dinero en efectivo en cantidades asombrosas. Mire, don Álvaro, esto que acabamos de escuchar es muy alarmante, porque esto es una intromisión flagrante del órgano ejecutivo en el órgano judicial. Esto de verdad es preocupante. Hay que sumarlo a todo lo anterior que hemos venido conversando. Es que estamos en una situación de un deterioro general del sistema democrático panameño, ¿verdad? Y esto hay que ponerle un alto. Y cuando digo poner un alto, no hablo precisamente de alimentar violencia, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Es decir, yo creo que los panameños con una mente democrática debemos ya plantearnos que hay que forzar, si se quiere, un diálogo nacional para detener este derrumbe del sistema, ¿verdad? Esta violación sistemática de todos los derechos y libertades, para establecer un acuerdo que permita al país encontrar equilibrio, encontrar no solo desarrollo dentro del crecimiento que está evidentemente enriqueciendo a muy pocos, ¿verdad? Pero dejando atrás a muchos, a la mayoría del país, porque esto no va a beneficiar a nadie, esta situación. Yo pienso que ahora es otro elemento más. Todas las organizaciones de la sociedad civil, incluso empresariales, se han quejado de esta situación. Podemos perder la isla de Coiba, es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Podemos perder esa categoría, y ya sé que hay gente que no le importa perder esa categoría, pero el país se está desangrando, por decirlo de alguna forma, desde todo punto de vista. Yo creo que hay que detenerlo. Esto que hemos escuchado es realmente, yo diría que hasta vergonzoso que ocurran estas cosas en nuestro país. Se lo digo con toda sinceridad. Cualquier persona de un país democrático que escuche esto debe decir, pero bueno, ¿qué clase de país es este, no? Y que ocurra públicamente, se entere todo el mundo y no pase absolutamente nada. No es destituido ningún cargo público responsable de estas situaciones, ¿verdad? Efectivamente, como usted ha señalado, ¿cómo es posible que un ministro no se haya enterado de que esto iba a ocurrir y que esto viene desde el mes anterior, desde mayo? Bueno, es asombroso. Gracias. Gracias a don José Stout, como siempre, por la oportunidad que nos brinda de conversar con usted en torno a temas de importancia nacional. Que tenga excelente día. Igualmente, don Álvaro y Beca. Bien.